Quiero iniciar este tema de la familia hablando de la resolución de conflictos. Por eso quiero que abra su Biblia en el Salmo capítulo 19 y versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Puede repetirlo conmigo en voz alta, por favor? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La razón que he querido iniciar con este tema, resolución de conflictos, aprendiendo a manejar los conflictos, las diferencias, las dificultades que se presentan en torno a nuestra familia, es porque la mayoría de los problemas que terminan en una separación como la que acabamos de ver en el dramatizado, obedecen a situaciones intrascendentes, a situaciones que perfectamente se pudieron resolver dialogando. En el caso del dramatizado que hacían nuestros hermanos, ciertamente hay una mujer cansada, hay una mujer que ha escuchado perdóname tantas veces. Pero la pregunta que me hacía mientras lo veía a ellos allí actuando es, ¿qué hubiese sucedido si esta mujer le regala esos 3 minuticos para que él le diera el testimonio? Te engañé muchas veces, te fallé muchas veces, pero ahora tengo a Cristo en mi corazón, soy un hombre nuevo. Las cosas hubieran sido diferentes. Pero no hubo los 5 minutos para escuchar. A veces en nuestro hogar y en nuestras relaciones nos cerramos a la banda, ya dije, y no tenemos esa capacidad de escuchar. Pero si ella se hubiese detenido esos 5 minutos, la situación hubiese sido muy diferente. Por eso, a nivel de los hogares, hay situaciones triviales, insignificantes, que terminan con divorcios. En otros casos, viviendo en la misma casa, pero viviendo en cuartos separados. En ocasiones, ni se hablan, son verdaderos enemigos. Y esa situación no está circunscrita solamente a la relación de parejas. También se ve en la relación de padres e hijos. Padres que maldicen a sus hijos. Hijos que desafían a sus padres. Para no decir que se van a los golpes. Y cuando uno mira el génesis, lo que comenzó todo fue algo insignificante, fue un malentendido que no se le supo dar el manejo correcto. Eso también es aplicable a la relación de amistad. Hay gente que un día literalmente comieron en un mismo plato. Y de un momento a otro son enemigos irreconciliables. Ni siquiera se pueden ver. Es que las grandes tragedias de la humanidad comenzaron por cosas ínfimas. Se salieron de control. Y no hubo quien se detuviera vamos a hablar, vamos a dialogar. Y por ello lograron alcanzar proporciones inimaginables. Un ejemplo de lo que estoy diciendo fue lo que dio origen a esa Primera Guerra Mundial en 1914. Un simple malentendido. Y comenzó a escalar y a escalar. Se movilizaron 20 millones
de soldados. Y en los 4 años que duró la guerra, murieron más de 10 millones de personas. Y pensar que todo eso se pudo haber resuelto simplemente con un sentémonos a dialogar. Pero no había de ninguna de las partes la intencionalidad de ceder ni un ápice. Yo tengo la razón y de aquí no me muevo. Y como dijera alguien, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a volver a repetirla. Y esto se hizo realidad cuando en el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. No aprendimos de la cantidad de vidas que se perdieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces se entró en 1939 en esa Segunda Guerra Mundial. Y ahora duró más tiempo, 6 años. Murieron 20 millones de soldados y 40 millones de civiles. Y pensar que toda esa cantidad de muertos se pudo haber evitado con simplemente sentarnos a dialogar. Pero es que a veces el orgullo puede más que la razón. Y a nivel de nuestros hogares, lo que no nos deja solucionar los problemas es ese bendito orgullo. Que siempre queremos que sea la otra persona la que se humille. Que siempre queremos que sea la otra persona la que venga a pedirnos perdón, con razón o sin razón. Si la contraparte viene y se humilla, pues hasta de pronto lo pienso si le perdono o no. Pero que yo vaya, que yo me mueva, no lo voy a hacer. Quiero enseñarles una máxima para que la recuerden por toda la vida. Nadie pelea contra la razón. ¿Puede repetirla? Siempre que hay un conflicto, nosotros estamos peleando y defendiendo nuestra verdad con vehemencia porque consideramos tener la razón. Pero así con esa vehemencia con que yo defiendo lo que estoy defendiendo porque estoy seguro que tengo la razón, mi contraparte está en la misma condición. Nadie pelea contra la razón. El asunto es que la razón tiene algunos bemoles. Lo que para mí es la razón, para el otro también puede ser la misma razón. Jamás me atrevería yo a pelear con esta persona si yo considero que él tiene la razón. La razón por la que peleamos es porque yo digo, pero ¿cómo es de injusto? ¿Cómo no va a ver que yo tengo la razón? Y él está pensando exactamente igual. Esa es la naturaleza del ser humano. Y Dios que nos conoce, Jesús que nos conoce, por eso un día dijo, si tu hermano peca contra ti, tú que eres el ofendido, ve al agresor, pídele perdón y resuelve la situación. El Señor parte de esa idea de que nadie considera que es el agresor. Todos nos consideramos ser las víctimas. Por eso el Señor dice, bueno, tú que eres víctima, da ese paso. Y el otro que se considera víctima, da ese paso. Porque nuestra naturaleza nos lleva a pensar que somos siempre la víctima y que nos asiste la razón y por eso no podemos movernos de nuestra posición. ¿Cuántos matrimonios que hoy podrían ser felices se acabaron porque alguien dijo, olvídate? Tú me ofendiste, tú tienes que venir donde mí. Y el otro está pensando de igual manera. Pero déjeme poner un ejemplo positivo. ¿Cuántos matrimonios se salvaron porque uno de los dos dijo, esto no está bien?
Independientemente de quién tuvo la culpa, yo quiero solucionar este problema. Porque es que dar ese paso nos va a evitar unas tragedias. No hay cosa más terrible que llegar a la casa y encontrar el hogar, ese nido de amor, de descanso, convertido en un pequeño infierno. Así que así sea por nuestra propia paz, por la paz de los hijos, por la paz de la esposa, del esposo, de los padres. Hagamos el esfuerzo. Hagamos eso que nos aconsejó el Señor. No importa que tú seas la víctima. Ve donde el agresor. Reconcíliate con él. Y si todos pusiéramos en práctica ese consejo, se acabarían los conflictos. Porque yo voy donde esa victimaria de mi esposa, y mi esposa viene donde ese victimario que soy yo, y entonces nos reconciliamos. Igual sucede con los hijos. Si yo lo ofendí, entonces él viene hacia mí y yo voy hacia él. Entonces se acabarían una serie de dificultades que están arruinando las familias en estos días. Todo pudo haberse resuelto con dos palabras. Dos palabras que mi nieto Andrés le llama las palabras mágicas. Un día lo encontré peleando con el hermano por algo y él le decía, pero di las palabras mágicas. Y yo, palabras mágicas, ¿cuáles son las? Pero di las palabras mágicas. Para él el fin de la controversia está en que se digan las palabras mágicas. Y yo paré el oído, quería saber cuáles eran las palabras mágicas. Y dije, bueno, pero ¿cuáles son las palabras mágicas? Perdón, me equivoqué. Y las analicé y dije, sí, Señor. Esas palabras desarman a cualquiera. Porque si yo te ofendí y te digo, hermana, perdóname, me equivoqué, ¿qué te queda? ¿Seguir peleando conmigo? No, yo ya cedí, yo ya dije, yo tuve la culpa. Con esas dos palabras hubiésemos desactivado una cantidad de situaciones que hoy tienen a parejas al borde del divorcio, al borde de la separación, que hoy tienen hogares al borde de la destrucción. El Señor no se equivocó cuando dijo, víctimas, vayan donde su victimario. Porque entonces se van a encontrar y se va a producir ese perdón que puede desactivar eso que el diablo está atizando para que termine en una batalla campal. Pero no vaya a ser lo que hizo alguien un día. Me dijo, pastor, yo vengo a pedirle perdón, pero quiero que sepa que usted también tuvo culpa, ¿oyó? Porque usted, cuando tú vas a pedir perdón con dos piedras en la mano, no lo vas a lograr. Lo que vas a lograr con esa actitud es exacerbar los ánimos. Por eso es que a veces vamos a arreglar el problema y lo hacemos más grande. Porque entonces te voy a pedir perdón, pero te acuerdas que tú, y traemos a colación cosas de hace 20 años. Entonces otra vez, y este le saca lo otro, y ahí se forma la pelea y el conflicto se hace más grande. Cuando vayas a arreglar una situación, ve con un espíritu de humildad, reconociendo. Como dice el texto con que comenzamos el mensaje, bienaventurado el que puede reconocer sus propios errores. Pero termina el versículo diciendo, líbrame Dios de los que me son ocultos. Escúcheme esto. Déjese la posibilidad de que por allá en el fondo usted tenga algo de culpa. Deje por allá la posibilidad de que tal vez está equivocado.
Porque el gran problema nuestro es que no contemplamos la posibilidad de ser nosotros los equivocados, de ser nosotros los agresores. Siempre estamos pensando en yo soy el agredido, yo soy la víctima. Y hasta hablamos de eso. Pero cuando uno encuentra otra verdad muy diferente. Por eso mi consejo es, dejemos en nuestra mente la posibilidad de que la otra persona puede tener algo de razón. Y la razón por la que quiero hablar de esto es a raíz de la guerra Israel y palestinos. Porque aunque los palestinos han sido o han tenido ascendencias de varios lados, etcétera, el génesis del problema se suscitó hace 4,000 años. Y hace 4,000 años se han venido dando una serie de guerras donde ha habido muertos, donde ha habido inocentes de parte y parte, martirizados, masacrados. Los muertos son muertos de donde quiera que vengan. De cualquier lugar donde vengan los muertos duelen. Al menos a la madre que lo parió. Pero la pregunta es, ¿cómo así que este conflicto viene de hace 4,000 años? Repito, hay varios elementos en esta guerra entre israelíes y palestinos, pero su origen real comenzó hace 4,000 años. Déjeme contarle la historia. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo. Y que de ese hijo saldría una multitud, que su descendencia sería incontable como la arena del mar. Y cuando Dios le promete esto a Abraham, Abraham no tenía hijos. Pasaron los años. Y al no ver el cumplimiento de la promesa, entonces su esposa, Sara, le dijo a Abraham, ¿no será acaso que ese hijo que Dios te prometió no lo voy a parir yo? Sino que se estaba refiriendo a esa costumbre que existe aquí en Canaán, donde nosotros estamos ahora. Que cuando una mujer es estéril o por alguna razón no puede tener hijos, ella entrega a una de sus siervas o esclavas a su marido para que esté con ella. Cuando ésta quede embarazada y esté a punto de dar a luz, ella da a luz en las piernas de su señora. Y esta señora que va a experimentar el sufrimiento de esta mujer pariendo sobre sus piernas, el hijo que nace no será contado como el hijo de la madre biológica, sino como el hijo de la señora. Era una costumbre que existía en la tierra de Canaán. Así que yo creo que cuando Dios te hizo esa promesa, estaba refiriéndose a darte un hijo a través de este método. Abraham dijo, no sé. Pero ella dijo sí, y lo hicieron. Sara le entregó a su esclava Agar, una egipcia. Se la entregó a Abraham. Y efectivamente Abraham está con ella. Y cuando ella se vio embarazada, dice la Biblia, que comenzó a menospreciar a su señora. Sara, que era la señora, la que tenía el poder, comenzó a maltratar a Agar.
bruta, animal, haz esto, lo otro. La fastidió al punto que Agar no aguantó más y le tocó salir huyendo de casa de su señora. Y dice la Biblia que allá en el desierto se sentó a llorar. Y el ángel del Señor apareció para hablarle y decirle a Agar, ¿qué haces aquí? Estoy huyendo de mi señora porque me maltrata. Y el ángel de Jehová le dijo, ve, regresa, ponte sumisa. Tú eres culpable de toda esta situación. Tú te has rebelado contra tu señora y por eso ella te trata así. Ve y vuélvete sumisa. Y ella regresó. Cuando ella dio a luz, les decía que la costumbre de Canaán decía que el hijo le pertenecía ¿a quién? A Sara. Agar dijo, no, este es mi hijo. Y entonces ahí comienza un conflicto, porque yo lo hice pensando que, y la otra, este es mi hijo. Y ahí comienza la situación. Pero como Dios es un Dios cumplidor de promesas, 14 años después nace el hijo de Sara con Abraham tal cual Dios lo había prometido. Cuando Sara tenía 90 años y Abraham había cumplido 100 años. Ahora nace el hijo de Abraham, Isaac, el hijo de la promesa. Y ahora ya la rivalidad entre estas dos mujeres es traspasada a sus hijos, Ismael e Isaac. Ismael es el padre de los árabes. Isaac es el padre de los judíos. Así que mire desde dónde viene el asunto. Cuando eran todavía niños. Un día Sara, por la misma rivalidad que había, observó que Ismael se estaba burlando de su hijo Isaac. Ismael le lleva 14 años de edad a Isaac. ¿Qué pudo haber estado haciendo? El asunto es que como había la rivalidad, tal vez le dijo, esa nariz tan fea. O cualquier bobada. Pero como ya estaba la espinita, de inmediato Sara se transfiguró. Abraham, hoy mismo esa mujer y su hijo se van de mi casa. A Abraham le pareció dura la palabra, porque también Ismael era su hijo. Pero Sara, esa mujer buena, noble, que amaba a Dios, que trataba a su esposo como mi señor. ¿Alguna vez le han dicho a usted mi señor? Ay, dice que sí, ¿ve? La esposa le da un codazo, no mienta. ¿A cuánto le gustaría que la esposa lo tratara así de lindo? Pero fíjese, esta mujer trataba así a su esposo. Mi señor, una mujer sometida a todas las virtudes del mundo tenía Sara. Pero todos tenemos un lado oscuro. Un lado oscuro que Satanás quiere que se levante. Porque en ese lado oscuro Él puede hacer salir la peor versión nuestra. Y en el caso de Sara salió su peor versión. Pasó de ser una mujer buena, amable, cariñosa, bondadosa, comprensiva, a ser un verdadero monstruo. Ella dijo a Abraham, ese muchacho y su mamá se largan de mi casa. Y Abraham dice, pero ¿se van ellos o nos vamos nosotros? Y el pobre Abraham confundido, va, Dios, yo no sé qué hacer. Mire esta situación. Y Dios dijo, cuando una mujer se pone así,
mejor dile a Agar que se vaya. Agar, tienes que irte con el muchacho. ¿Se imaginan lo que sintió Agar? ¿Acaso Ismael también no es su hijo? Pero la cosa cambia de tono cuando Sara, en ese deseo de venganza, dice: Abraham, y no se llevan nada. Ese muchacho no va a heredar nada de lo que tú tienes. Abraham era riquísimo, pero ella dice: nada es nada. Él no va a heredar nada. Todo es de mi hijo. Es más, lo único que permito que le des es un cántaro de agua y unos cuantos panes. Ni siquiera un camello. Para atravesar un desierto. Eran 40 días de viaje. Era lógico que ese cántaro de agua no les iba a alcanzar, que los panes no le iban a alcanzar para cruzar ese desierto. Y me he preguntado siempre, si acaso no era la intencionalidad de Sara que Agar e Ismael murieran en el desierto. Pastor, Sara, una asesina. Hermano, cuando el odio aflora en una persona, es capaz de las cosas más increíbles que usted se pueda imaginar. Por eso el salmista decía: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de esas cosas que pueden estar allí escondidas, que ni yo mismo sé que soy capaz de hacer. Y Abraham decide entonces echar a Agar y a su hijo. No quiero imaginarme qué pasaba por la mente de Agar mientras iba cruzando ese desierto. Pero iba cegada por el odio, por el deseo de matar a Abraham, a Sara, a Isaac. Pero la situación se sale de control cuando se acabó el agua. Y en medio del desierto, Ismael dice: ya no puedo más, mami, me estoy muriendo de sed. Y el cántaro no tiene agua. Mami, aguanta hijo, aguanta hijo. Y el muchacho se desplomó. La mujer, viendo a su hijo morir de sed, dice la Biblia que caminó unos metros para no oír el llanto, la súplica de su hijo. Pero se imagina qué está pensando esta mujer acá donde está, cuando su hijo está ya muriendo de sed por el capricho de una mujer. Esta mujer solo respira venganza. El odio, mis amados, es mal consejero. Agar conocía a Dios. Ella había vivido con Abraham, había vivido con esta familia. Sabía quién era Dios, pero está tan molesta con Dios que no es capaz ni siquiera de orar a Dios. Cuidado, que hay un odio enfermizo que daña, que destruye, que mata. Ella pudo haber dicho: Dios, ayúdame. Ella vio al ángel del Señor que se le acercó la primera vez cuando había oído de Sara. Pero ahora, aunque sabía que Dios podía aparecer para orar un milagro, no quiero saber tampoco de Dios, porque Dios es el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y de Sara. Y dice la Biblia que el muchacho entonces lloró y clamó. Y Dios oyó la voz del muchacho. Y cuando Dios oyó la voz del muchacho, entonces Agar vio una fuente de agua. Quiero que sepan, esa fuente no la hizo Dios en ese momento. Esa fuente estaba allí. Solo que el odio no nos deja ver. El odio cega el entendimiento. Entonces, cuando el muchacho clama y Dios abre los ojos de Agar, entonces Agar llenó el cántaro
le dio al muchacho y en vez de seguir el camino, dijo, ya no nos vamos de aquí, aquí nos vamos a quedar. Quiero, Ismael, que estés cerca de la casa de tu padre, porque tú tienes que exterminar la casa de Isaac. Tú tienes que acabar con tu padre, tienes que acabar con Sara, tienes que acabar con Isaac, y todos los días inyectándole veneno a ese muchacho. Hay mujeres y hombres también que inyectan a sus hijos el odio que sienten hacia su cónyuge. Mujeres que le dicen, ese hombre es malo, ese hombre esto. Hombres que le dicen a sus hijos, tu madre es mala, esto. No hagamos eso. Usted puede tener muchas diferencias con su cónyuge, pero no dañe la relación de un hijo con su padre. Hay mujeres que hablan peste de su padre a los hijos. Y por eso hay hijos que odian a sus padres. De allí que padres lanzan frases, maldigo el día que te engendré. Si lo ha hecho alguna vez, arrepiéntase. Hijos que dicen, ¿por qué me trajiste al mundo? Maldigo el día que tú me trajiste al mundo. Cuando esas frases se escuchan, detrás de eso hay alguien que está atizando, que está metiéndole leña al fuego. Así que ahora encontramos a un Ismael envenenado y la mamá enseñándolo a manejar el arco. Mira, tienes que manejar el arco. Siga practicando. Tú no puedes fallar. Tú tienes que acabar con Isaac, con Abraham, con Sara y con toda la casa. A partir de ese momento, esas familias se volvieron irreconciliables. Eran hijos de un mismo padre. Generación va, generación viene, generación va, generación viene. Pero ese odio, ese rencor es transmitido de padres a hijos, de generación en generación. Hoy, palestinos e israelíes, viniendo de una misma ascendencia, son los peores enemigos. Y lo mejor es, o lo peor diría yo, que hasta que Cristo venga, eso no va a parar. El problema de los árabes con los judíos es un odio que está enquistado. No se pueden ver, no se pueden tolerar. Bueno, eso es un decir. Porque el poder del Evangelio cambia todo. Alabado sea el nombre del Señor. De verdad que sí, lo que ellos necesitan es el poder del Evangelio. Estuve en un culto donde había árabes y judíos juntos alabando el nombre del Señor. Eso solo lo puede hacer el poder del Evangelio. Denle ese aplauso al Cristo de la gloria. Entonces, mis amados, ese odio entre estas familias se originó por un juego de niños. ¿Cuántos hogares? ¿Cuántas familias se han destruido porque los niños jugando, el uno medio empujó al otro y ya por eso el asunto llega a los adultos? Al ratico los niños que están jugando porque ellos no tienen ese corazón dañado y malvado como nosotros. Pero nosotros quedamos enemistados para siempre. Tener una familia es una bendición de Dios.
Tener hermanos es una bendición de Dios. Tener un amigo es una bendición de Dios. No los botes por cosas triviales, por cosas insignificantes. En momentos de crisis, un amigo, un hermano, qué bueno es. En momentos cuando las cosas no están saliendo bien, como dicen en mi tierra, la sangre tira. Y en otras partes dicen la sangre llama. Es una bendición tener una familia. Aunque para ello tengamos que usar las palabras mágicas. Perdón, me equivoqué. Yo fallé. Normalmente cuando asumimos esa actitud, perdóname, me equivoqué, viene la respuesta de la otra persona. Perdóname tú también a mí, yo sé que también tengo culpa. Viene un abrazo y se le cerró las puertas al enemigo. Pero cuando dejamos que el orgullo se entrone en nuestro corazón, solo viene tristeza, frustración y dolor. Que en esta mañana, cuando estamos dando inicio a este tiempo de la familia, nos propongamos, en cuanto de mí dependa, tendré la mejor relación con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, porque a eso nos ha llamado Dios. Aleluya. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Con sus ojos cerrados. Piense en alguien con quien usted tuvo una excelente relación, ya sea familiar, de amistad. Qué diferente hubiera sido todo si cualquiera de los dos dice, perdóname, me equivoqué. Para algunos todavía hay tiempo. Y este es el tiempo de decir, no quiero seguir enemistado con mi familiar, con mi amigo, con mi hermano. Yo voy a dejar de lado ese orgullo tonto que dice no, que venga la otra persona y se humille. Porque el que da ese primer paso está más cerca de Dios. El que da el primer paso obtiene bendición de Dios. El Señor dijo, si tu hermano peca contra ti, ve a él. Pero ¿sabes qué dice? Que el que va primero pone ascua de fuego sobre la cabeza del que permaneció indiferente. O sea que cuando tú das ese primer paso, tú ganas. Tú recibes bendición. No así el que se para en su esquina para esperar siempre que sea la otra persona que le busque, porque eso simplemente indica que hay un corazón que está envanecido y Dios resiste a los soberbios, pero al humilde Él lo ama. Aleluya. Que el Señor nos ayude a tener un espíritu afable, un espíritu de humildad, donde podamos desactivar todo lo que el diablo está armando para destrucción de nuestra familia.